astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Y hoy vamos a tener un tema muy especial, porque cuando hablamos de participación ciudadana, cuando hablamos que hay que vincularnos, cuando hablamos que hay que ser mejores ciudadanos, mejores vecinos, bueno, hay que irnos más atrás. Hay que tener mejores familias. Y estas familias, bueno, pues obviamente, si no están bien las familias, pues no vamos a ser ni buenos vecinos, ni buenos ciudadanos, ni buenos políticos. Yo creo que por eso ha pasado lo que ha pasado en los últimos meses en nuestro país, y podemos así poner muchos ejemplos. Por eso vamos a hablar de los vínculos que hay entre los padres de familia y los hijos, y para eso tenemos un especialista que ya la están viendo en pantalla, y me da mucho gusto saludarla, porque aparte de que nos ha concedido estos minutos, la verdad es que me da mucho gusto saludar a alguien que conozco desde hace mucho tiempo. No quiero decir cuánto tiempo, pero bueno, son algunos cuantos años, y que me da mucho gusto que cómo se ha desarrollado en este tema, y que nos puede compartir unos minutos acerca precisamente de los vínculos entre los padres y los hijos. Me refiero a Pilar Velasco Barrera, que ya la ven en pantalla. Mi querida Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miguel? Mucho gusto, muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarte, Miguel. Como tú bien lo dices, hombre, tantos años de amistad, ¿no? Gracias. Efectivamente, pues eres especialista en estos temas de lo que es la vinculación entre los padres y los hijos. Y yo empezaría por ese tema, Pilar, porque, híjole, es un tema que tiene muchas aristas, pero yo empezaría para que nos platiques así nada más como para abrir boca, ¿qué es eso de los vínculos entre los padres y los hijos? Para que nos vayamos empapando. Bueno, pues muy bien, mira, vínculo significa conexión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? Que de manera instintiva buscamos la relación. O sea, un ser humano para que sea feliz requiere del otro, o sea, requiere de la relación. Y justamente el vínculo es aquella conexión que de manera instintiva busca un ser humano al conectarse con otro ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la vinculación con los hijos, ¿no? O sea, ¿qué papel juega esta conexión entre los padres y los hijos? Pues me parece que esto da para todo un tema, porque es importantísima la relación. Y hoy me parece que, como tú bien lo dices al principio, antes de profundizar en lo que significa esta relación entre padres e hijos, hombre, pues hablamos del impacto que luego esto tendrá en la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que aquí se empieza justamente. ¿Y qué es esto del vínculo o qué pasa con esta conexión afectiva? Pues justamente lo que otorga el vínculo que tejemos los papás con los hijos es que les damos seguridad a los hijos, o sea, les proporcionamos aquella confianza o aquella seguridad que constituye el pilar fundamental para el desarrollo emocional, o sea, para la salud mental. Entonces, me parece un tema absolutamente significativo. Por supuesto, en esta época de pandemia, en la cual hemos estado en este confinamiento, es decir, hemos estado encerrados durante muchísimo tiempo, por lo que ya sabemos, por este asunto del coronavirus, y en el cual hemos tenido que convivir más horas de las acostumbradas entre los papás, los hijos, inclusive también los abuelitos y otros miembros de la familia, y que ahí muchos adultos han tenido que trabajar desde casa, y los niños y los jóvenes han tenido que tomar sus clases en línea. ¿Cómo hacerle, digamos que también para empezar con este tema,
para que estos vínculos entre los padres de familia y los hijos no se rompan ahí mismo en casa, digo, por tantas horas de convivencia y por tantas horas de estar encerrado también, porque estamos de acuerdo que este confinamiento, bueno, nos ha pegado en todos los sentidos y yo creo que pues no es la excepción. Así es. Como tú bien lo dices, Miguel, mira, yo lo veo incluso como una oportunidad, ¿eh? O sea, como una oportunidad de vincular, porque fíjate, no necesariamente el que vivamos bajo el mismo techo, o sea, el que compartamos el mismo espacio y ahora, como tú bien lo dices, en esta época de pandemia, pues que lo compartimos las 24 horas, eso no necesariamente genera un vínculo, ¿eh? Fíjate, lo significativo del vínculo, o sea, la peculiaridad del vínculo afectivo entre los padres y los hijos se da cuando los papás respondemos a las necesidades no solo físicas, sino más bien de tipo emocional. O sea, cuando entendemos y respondemos a esas necesidades de tipo emocional. ¿Por qué? Porque cuando un hijo se siente comprendido en sus emociones, en sus sentimientos, entonces se siente como contenido, digamos, entendemos qué es lo que le está pasando y respondemos a eso que está sintiendo. O sea, los papás los vamos ayudando a autorregularse emocionalmente, entonces eso les da seguridad. Y esta es la peculiaridad. Ahora, ¿qué pasa en la pandemia? Pues sí puede pasar el efecto contrario, ¿eh? Porque estemos, digamos, las 24 horas, estamos los papás sabiendo primero detectar y luego responder a estas necesidades emocionales, que hoy además se exacerban, ¿no? Porque vivimos una situación que no es lo normal. O sea, el ser humano, pues lo normal sería pues justamente la conexión con otros seres humanos, ¿no? Y por ejemplo, los niños que han dejado de ir a la escuela y luego tienen que tomar sus clases en línea, esto no necesariamente es lo más sencillo, ¿no? O sea, a lo mejor aprenden, pues quizás sí académicamente, ¿no? Porque además las escuelas han hecho un gran esfuerzo. Sin embargo, la falta de contacto humano tiene sus peculiaridades que repercuten en el aspecto emocional de los niños y de los adolescentes. Entonces, los papás tenemos que estar muy atentos a saber leer, saber detectar, o sea, saber darnos cuenta qué es lo que está pasando en su mundo emocional, que a mí me parece que es de lo más significativo, ¿eh? Mira que muchos papás están ahora como muy preocupados de que los hijos aprendan, ¿no? En línea y entonces están muy encima. Yo que platico con muchísimos papás, pues a cada rato te llegan con la queja de que pues ya están agarrados del chongo, ¿no? O sea, ya están rompiendo esa relación, a lo mejor pues por el tema académico o por las responsabilidades en casa, que hombre, sin duda hay que hacerlo, pero sin romper esta relación, que me parece bastante importante, ¿eh? Entonces, perfecto, está muy interesante lo que mencionas. Oye, precisamente poniendo algunos ejemplos, algunos más que ejemplos, algunos tips que nos puedas proporcionar precisamente para que no se rompan esos vínculos en esta época de pandemia, ¿cuáles podríamos mencionar? mira, por ejemplo, lo primero, o sea, lo que otorga este vínculo a los hijos, o sea, lo que tenemos que hacer los papás, en primer lugar, es hacerles sentir a los hijos sentidos. Eso a lo mejor tienes tu grado de dificultad de entenderlo, pero ¿qué significa esto? Que los hagamos sentir comprendidos, o sea, que ellos sientan que cuando experimentan una emoción o un sentimiento, nosotros los estamos entendiendo. Pero no solo eso, ¿eh? O sea, ¿cómo les damos a entender que los entendemos? Pues validando esa emoción, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir validando? Dándoles chance de que ellos sientan pues lo que están sintiendo, porque a ver, los sentimientos no son buenos ni malos, o sea, simplemente pues se van manifestando. Entonces, por ejemplo, si un niño se enoja, entonces una característica muy importante de esta conexión es que el niño sienta que los papás comprendemos ese enojo y lo aceptamos, ¿eh? El enojo en sí, o sea, el sentimiento, más a lo mejor no las conductas. Luego, a lo mejor hablaremos un poquito más adelante de luego a partir de hacer primero esta conexión, luego cómo podemos sí limitar ciertas acciones que no son correctas o ciertas conductas. Sin embargo, lo primero que hay que hacer es hacer válida esta emoción. A ver, voy a poner un ejemplo. Si mi hijo está a lo mejor enojado o frustrado
porque le está costando trabajo hacer sus clases en línea, por ejemplo, y a lo mejor se le apaga o el internet le falla y esto le genera frustración y entonces a lo mejor se enoja y avienta el cuaderno o lo que sea. Entonces, los papás, una manera de relacionarnos, o sea, de mantener esta vinculación, es que nos acerquemos y le digamos, por ejemplo, a ver, entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado, entiendo que te está costando trabajo, sin embargo, a lo mejor no se puede aventar el cuaderno, por ejemplo, pero el primero ponernos en este plano de comprensión de su sentimiento, eso ayuda a la vinculación. ¿Por qué ayuda? Porque les da seguridad, o sea, sentirse comprendidos y aceptados en lo que están sintiendo les da seguridad. Porque otro cimiento de la vinculación es hacer sentir a los hijos importantes, hacerlos sentir significativos, ¿no? Mira, muchas veces yo les digo a los papás, cuando doy algún curso o así, les digo, a ver, no dudo que tú quieres a tus hijos, por supuesto que amamos a los hijos. A ver, la pregunta aquí es, ¿tus hijos se sienten amados? O sea, ¿se sienten queridos? Porque es muy importante, ¿no? Porque en torno a esa sensación que ellos experimentan, se va a dar o no la seguridad emocional que ellos requieren, ¿no? Sí, eso es muy interesante porque a lo mejor nosotros como papás nos cuesta trabajo expresar lo que sentimos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En primera nos cuesta trabajo expresar lo que sentimos y además, fíjate, otro tema importante es que a veces nos cuesta trabajo, sin darnos cuenta, realmente expresarles o hacerles sentir que son importantes, que son lo más importante o que son significativos. Porque, ¿qué pasa? En la práctica, por ejemplo, si, no sé, a lo mejor tu hijo llega a comer y quizá no se ha lavado las manos, ¿no? Y entonces se va a sentar y entonces es un momento que a lo mejor iba a ser de conexión, de aprovechar para que te platicara cómo le fue toda la mañana, si aprendió, si no aprendió, si tuvo algún problema en sus clases, etcétera. Entonces, quizá yo le pego un grito y me enfoco en ese momento en la lavada de manos y le digo, ya te he dicho 1000 veces que... Entonces puntualizamos primero en aquellas conductas que no son adecuadas y entonces a lo mejor con esto no les hacemos sentir importantes o no les hacemos sentir significativos y esto no ayuda a la vinculación. O sea, quizá hay que manejarlo de diferente manera. Por ejemplo, oye, me da mucho gusto que llegues a comer, mira que hice una comida que yo creo que te va a gustar, y te recuerdo que te laves las manos, ¿no? O sea, pero quizá hay que empezar de otra manera, ¿no? Pero quizá los papás puntualizamos a veces en aquellas cosas negativas o en pura corrección y esto va dificultando. ¿Por qué? Porque lo que el hijo va traduciendo es que quizá no es tan importante, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Haz TLTV. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Haz TLTV. Bueno, estamos escuchando al especialista en temas de familia, a Pilar Velasco Barrera, y nos está hablando de la vinculación entre los padres de familia y los hijos. Qué importante es este tema, Pilar. La verdad es que me estaba poniendo a pensar varios escenarios. Tú ya nos platicaste uno, pero yo te preguntaría el siguiente: ¿qué pasa cuando en esa misma escena que tú estás platicando, que me parece que es un excelente ejemplo, el de la comida, precisamente el de la mesa, en el cual tiene la mejor actitud el papá o la mamá, en este caso seguramente es la mamá, y cuando el hijo no la tiene, es decir, no tiene una buena actitud, y vamos a pensar que es un adolescente, el cual pues todo lo toma mal, y la mamá, a pesar de esto, pues tiene la mejor actitud y, como dicen, aguanta vara la mamá y el hijo sigue de grosero.
¿qué podemos decir en ese sentido? ¿Cómo hacer para que, obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana, pero cómo podemos hacerle para que se vaya dando un cambio paulatino en la actitud del hijo? Buenísima pregunta, me encanta, porque fíjate, es que esto es como un tema muy recurrente en las familias, ¿no? Porque justamente hoy en la mañana me buscaban unos papás que, pues, con un adolescente complicado, ¿no? Que es difícil, pues, acceder porque tiene una actitud a lo mejor retadora, pues, grosera, y entonces me decían, ¿nos puedes aconsejar cuál será el mejor castigo para que ponerlo en su lugar? Uh-huh. Entonces, fíjate, este planteamiento de la vinculación no se fundamenta en el castigo, ¿no? Porque quizá cuando nosotros, o sea, empezamos con buena actitud, como tú lo dices, o sea, los papás a lo mejor quieren hacer esta relación y resulta que el hijo no se deja. Pues ahí hay que profundizar un poco cómo hemos trabajado la vinculación, ¿no? Bueno, y en primer lugar hay que considerar qué etapa del desarrollo están atravesando nuestros hijos, porque la adolescencia pues tiene sus peculiaridades, ¿no? Sí. Entonces, primero que nada, yo diría que no hay que tomar las cosas de manera personal, ¿no? Porque muchas veces cuando los hijos nos responden o se enojan y nos ponen caras, lo primero que nos pasa a los papás es que nos empezamos a estresar, a poner nerviosos, a enojar, o sea, sentimos como que el hígado se nos empieza a inflamar. Ajá. Lo tomamos como personal, ¿no? Entonces, claro, si mi hijo responde mal, entonces yo me siento agredida, ¿no? Me siento lastimada, lastimado, y entonces respondo en consecuencia. Yo diría, a ver, primero, no necesariamente lo está haciendo pues por fastidiarte o por amolarte. Lo que pasa es que es adolescente. ¿Cuál es la característica principal del adolescente? Pues buscar esa independencia, o sea, caminar hacia la autonomía. Entonces es curioso en esta etapa que aunque nos necesitan mucho, y sí que tampoco podemos abandonarlos emocionalmente, pero hay que respetar esta búsqueda de autonomía. Entonces hay que, si nos damos cuenta que el adolescente a lo mejor está siendo un poco rasposito, hay que encontrar la manera de sí podernos acercar. Ajá, o sea, es muy peculiar la vinculación porque hay que respetar de qué manera este adolescente se va a sentir amado, porque además no todos los adolescentes ni los niños, bueno, ni nosotros adultos nos sentimos amados de la misma manera. Claro. Pero lo que genera la vinculación es que, a ver, es un poco como enamorar a los hijos, en un sentido profundo me refiero. O sea, cuando tú le haces sentir a un hijo que es lo más importante para ti y que es muy significativo, entonces un poco vas como mejorando estas conductas. O sea, aquí la propuesta es un poco, en lugar de enfocarnos en las conductas, en las malas conductas, hay que trabajar primero la relación. Porque cuando nos centramos en corregir la mala conducta y no trabajamos la relación, lo que sucede es que provocamos que esa mala conducta a veces se incremente o se vuelva como más puntiaguda, ¿no? Y entonces, en lugar de ayudar, si lo que hacemos es meter un castigo o meter un grito, a lo mejor de fondo lo que estamos provocando es que luego se porte más mal o nos responda más feo o no quiera acercarse. Entonces, yo diría que sí hay que trabajar la relación. A lo mejor en ese momento sí puedes poner un límite, desde luego, ¿no? O sea, sí, claro. Si te estás contestando mal, yo lo que haría sería esto, ¿no? Esta frase me parece un poco mágica, decir, oye, entiendo que estás enojado, entiendo que estás molesto, entiendo que no querías venir a comer, sin embargo te voy a pedir que así no me hables. Pero eso es muy diferente a pegarle de gritos y decirles que eres un tal por cual, porque ahí sí como que nos enganchamos y sí ahí sí rompemos toda la vinculación. O sea, vínculo, fíjense, es muy importante, no significa consecuentar todas las actitudes groseras y ponernos de tapete. Eso no es vínculo. O sea, el vínculo también requiere pues, la puesta de límites, ¿no? Y la corrección, por supuesto, pero a partir de entender lo que está sintiendo, o sea, qué le estará pasando en su interior. Y sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Pues los hijos a lo mejor y el mundo de los adolescentes se ha visto muy afectado por esto, por estar encerrados y quieren ver a sus amigos y quieren ir a fiestas que no pueden. Entonces, no es que necesariamente nos quieran responder feo. Lo que pasa es que también están viviendo un proceso interior, o sea, están experimentando en su mundo emocional
ciertas cosas que si nosotros no hacemos el esfuerzo de comprender, no se van a sentir significativos, o sea, no se van a sentir queridos. Entonces, Oye, suena muy interesante, pero fíjate, ahí te va otro elemento adicional a lo que estamos platicando. Imagínate esa misma mesa con esa misma comida, pero con 2 hermanos más, es decir, el hermano contestón, o sea, el hijo contestón y otros 2 más, los cuales, pues ellos no reclaman nada, ellos se comen lo que tú les serviste, y van bien en la escuela, y son adorables, y entonces el contestón dice, claro, es que a ellos sí les pasas todo porque son tus consentidos. claro. ¿Qué se hace en esos casos? Porque es un buen chantaje, ¿no? A ver, sí, no sé si es chantaje la palabra. Fíjate, lo que pasa es que los papás tenemos que ser muy abusados de aprender a leer entre líneas. O sea, ¿qué querrá decirme? Obviamente no te lo dice con palabras, pero cuando un hijo tiene algo, o sea, cuando está experimentando algo en su interior, pues se comporta de determinada manera. O sea, el interior no lo podemos ver, pero el comportamiento sí. Entonces, lo que hay que aprender es saber, a partir de este comportamiento, quizá qué habrá de fondo, o sea, qué habrá en su corazón. Entonces, por ejemplo, yo, ¿qué se me ocurriría pensar si mi hijo está de respondón y se le ocurre decir, claro, es que a estos sí los quieres, son tus consentidos, ¿verdad? Entonces, en lugar de a lo mejor arremeterme, irme en contra, regañarlo, castigarlo, o quizá decir, claro que no, los quiero igualito a todos, porque con esto realmente no estamos poniéndonos en su lugar, ¿no? O sea, no estamos tratando de entender qué estás sintiendo. Entonces, quizá yo diría, a ver, me parece interesante lo que estás diciendo. A ver, ojo, a lo mejor no en el momento que lo está diciendo porque está enojado. Cuando los hijos están enojados, no es buen momento para entablar un diálogo. A lo mejor te esperas y vas tomando tus notitas mentales de qué cosas está diciendo, porque luego eso es interesante recuperarlo en una plática. A ver, el vínculo no nomás es que te sientes a comer y establezcas un ratito, pues, algún tipo de relación y luego ya cada quien su vida. Es que así no vinculas. El vínculo es una cosa que hay que hacer de manera permanente en varios momentos del día. Entonces, si a lo mejor tú en ese momento solo limitaste su conducta porque están todos en la mesa y quieres también un poco, pues, que no se vayan permitiendo este tipo de conductas, ¿no? De responder o de aventar el plato, qué sé yo. Entonces, a lo mejor en ese momento lo único que dices es, entiendo que estás enojado y luego platicamos, pero sí te voy a pedir que no avientes el plato, ¿no? Pero luego sí tienes que recuperar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás? Fíjate, una es no tomar las cosas a personal y otra es encontrar el momento oportuno, porque a veces queremos arreglar justo en ese momento. Hay papás que piensan que si no es en caliente, no sirve la corrección. Yo difiero de esto porque, a ver, a nosotros nos pasa, ¿no? Cuando estás muy alterado, cuando estás muy triste, cuando tienes una emoción muy exacerbada, pues como que te cuesta más trabajo entrar en razón, ¿no? Entonces, si tú te esperas y buscas un momento en donde tu hijo ya se haya calmado, quizá te acercas a platicar y le puedes preguntar, oye, porque he notado que varias veces me dices que como a ti no te quiero tanto o como quiero más a los otros, ¿me puedes platicar un poquito de esto? A ver, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿O qué estoy haciendo yo que te lleva a ti a hacerte sentir de esa manera? Eso me parece muy importante, ¿no? Porque entonces realmente vas entrando en su mundo emocional y vas tratando de entender. Y muchas veces con ese tipo de diálogos se corrigen las conductas disfuncionales o las malas conductas, estas conductas retadoras. Porque, a ver, ¿qué pasa con las conductas retadoras o las conductas agresivas o qué sé yo? Muchas veces son manifestación de una incomodidad que lo que quieren es llamar tu atención. Porque a veces es, pues si no me pones atención por las buenas, pero si a base de portarme mal estás encima de mí, pues me porto mal con tal de que me hagas caso, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Por eso hay que ser como muy inteligentes y aprender a leer qué habrá realmente en su corazón. Oye, y esto me queda claro que entonces es una mala estrategia de que pensando en esa misma escena, que ahorita que llegue tu papá, cuando llegue tu padre, vas a ver. Sí, porque y cuando llegue el papá, entonces le dices, a ver, habla con tu hijo, a ver qué hizo. Y el pobre papá, ¿qué culpa tiene? Sí, ¿no? O sea, ahí llegando, ¿no?
sí, o sea, tú no me dejarás mentir, pero imagínate que tú llegas de chambear y te reciben con una serie de situaciones que tú ni siquiera estás presente. Entonces, yo creo que esto, bueno, yo no lo haría, decir, a ver, hay que arreglar. Luego sí puedes hacer, si quieres involucrar al papá, decir, oye, quizá conviene que platiques con fulanito, o sea, le digas al marido, oye, quizá conviene que te acerques porque a lo mejor le viene bien la relación contigo, porque eres el papá, porque eres hombre, qué sé yo, pero no, yo no haría esta estrategia de decir, ahorita que llegue tu papá, vas a ver, porque lo único que generamos es una imagen de un papá como monstruoso, ¿no? Sí, 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 sí. Luego, ¿cómo se van a acercar? Oigan, la imagen del papá, o sea, digamos que el papá se acerque a nuestros hijos, nos conviene, les viene muy bien a los hijos. Entonces, cuando nosotras mismas, las mujeres, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo, le pones a su papá como si fuera un ogro, luego va a dificultar, pues el hijo le va a ir dando miedo a esta imagen, ¿no? Y entonces luego va a ser más difícil que se acerquen afectivamente hablando, ¿no? O sea, que se acerquen en una relación cariñosa, ¿no? En una relación cercana. ¿Cómo ves? Muy interesante. Vámonos a la siguiente pausa, Pilar, ¿te parece? Y sí, muy bien. vamos con este tema. Vamos a la pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Hasta LTV. Bueno, platicando acerca de los vínculos entre lo que son los padres de familia y los hijos con la especialista Pilar Velasco Barrera. Y bueno, ya para cambiarle un poco, Pilar, de la escena, ya terminaron de comer, aunque no les haya gustado la comida. Vámonos un poquito más a la tarde. ¿Y qué te parece si, como decía antes Emilio Azcárraga Milmo, que decía que la televisión unía a la familia? Pero bueno, en esta ocasión ya como son tiempos diferentes, bueno, vamos a la televisión a ver una serie de Netflix, ¿no? Y vamos a ver, ya a lo que quiero llegar es a lo siguiente, a ver, el que se reúna la familia en la sala para que vean una película de Netflix o de Amazon Prime o de donde tú quieras, ¿eso ayuda a que se dé un buen vínculo familiar o no? Por supuesto. Fíjate, a ver, en este tema de la vinculación, la actividad es lo de menos. O sea, puede ser una serie, puede ser en torno a la mesa, como hablábamos antes, en torno a la comida, puede ser practicar algún deporte juntos, puede ser un viaje, puede ser cocinar, hacer una manualidad. Eso es lo menos importante. O sea, lo más importante es qué genera esa actividad, ¿no? O sea, digamos, la vinculación no se da en torno a la actividad misma, sino a qué haces alrededor de esa actividad, ¿no? Entonces, si te vas a sentar a ver la serie de Netflix, pero te la vas a pasar regañándolos, o sea, te dije que no subas las patas al sillón, y ya te lo dije 100 veces, y a ver, o sea, entonces la serie de Netflix, pues no te está sirviendo para vincular, ¿no? O si castigaste a tu hijo porque, pues no sé, hizo algo, entonces esa tarde iba a salir con sus amigos y resulta que dices, pues ahora no sales, y entonces le pegas una regañiza y luego lo obligas a sentarse a ver la serie de Netflix contigo, pues tampoco va a servir para vincular. O sea, no es la serie en sí misma, sino, a ver, si yo quiero, hay que tener como una mente de estratega, ¿no? O sea, a ver, ¿qué quiero hacer? Pues quiero lograr la vinculación. ¿Qué es esa vinculación? Pues lograr la conexión que los haga sentirse importantes, queridos, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues pensar qué cosas me ayudan a acercarme. ¿Para qué? Pues para fomentar momentos de convivencia, momentos de diálogo, donde no necesariamente esté todo el tiempo regañando, persiguiendo, juzgando. Porque pues eso no ayuda necesariamente a la vinculación. Hombre, claro que hay que corregir los papás, pero es que a veces corregimos todo el día y regañamos todo el día, y más ahora, ¿no? En la pandemia. Entonces, claro, si te vas a sentar a ver la serie, pues yo qué haría o qué me gusta. A mí me encanta, nosotros vemos muchas series,
o sea, me encanta porque me parece un momento súper, súper vinculador. Pero ¿qué haces? Pues a lo mejor te preparas tus palomitas o las papas con, no sé, Maggi, limón y Valentina, que son deliciosas. Y entonces esto, pues te va dando un contexto de cercanía, ¿no? O sea, un contexto, pues agradable, o sea, que se te antoja estar, ¿no? Entonces, y luego a lo mejor cuando termina la serie, puedes aprovechar muchísimo para incluso conocer sus criterios, o sea, a ver, ¿qué les pareció y qué opinan de esto? Porque mira, otra característica de la vinculación, o sea, no podemos vincular bien, así de manera profunda, si Ajá. no conocemos a los hijos, y a veces no los conocemos, ¿eh? O sea, pareciera que como vivimos en la misma casa, Los conocemos dominamos, muy bien, ¿no? y no es cierto. Fíjate, yo a Ajá. veces hago alguna dinámica en los cursos donde empiezo a preguntar, a ver, ¿qué serie le gusta a tu hijo? ¿Qué opina de la serie? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿En qué materia va fallando? ¿De qué lo han molestado en la escuela? ¿A qué equipo de fútbol profesional le va? O sea, empiezo a hacer una serie de preguntas que luego los papás se quedan un poco pasmados, ¿eh? Porque no saben contestarlas. Entonces le digo, a ver, si no conoces a tu hijo, no puedes hacer una conexión de afecto o una vinculación que a tu hijo le sirva, ¿no? O sea, no Claro. puedes conectar con alguien que no conoces. Sobre todo, deja tú que no conoces, que no se siente conocido, Ujú. ¿no? Como yo solo por un ejemplo, y a lo mejor quienes nos están escuchando nos van a entender mejor, pero fíjate, cuando a veces pongo un ejercicio así, ¿no? Cuando tú, les digo, a veces tenía un grupo de puras señoras, ¿no? Y les digo, a ver, ustedes váyanme diciendo cada una qué ha hecho su esposo en la vida que las haya hecho sentir, bueno, las más queridas, las más importantes, las más significativas. Pues cada quien empieza a decir cosas tan diferentes. Un día en un curso me dijeron, una señora me dijo, cuando me regaló una vaca, y las demás se quedaron así, y otra dijo, pues cuando llenó mi casa de flores, y entonces otra decía, ay no, o sea, que desperdicie dinero en llenar la casa de flores, y otra decía, pues cuando me acompañó, cuando mi mamá estaba muy grave en el hospital y se pasó toda la noche ahí parado o parada junto a mí. Entonces, ahí está como la riqueza Ajá. de la individualidad, ¿no? Entonces, cada quien nos sentimos queridos de manera diferente. Entonces, lo mismo experimentan los hijos. Para que tu esposo, tu esposa, tu novia, o sea, para que tu pareja te haga sentir feliz, te haga sentir como así que vas por las nubes de la emoción, pues te tiene que conocer, porque si llega y te regala unos chocolates cuando no te gustan los chocolates y ya llevas 5 años de relación, hoy como que dices, híjole, pues como que no le importo tanto, ¿no? Porque pues Sí, no me claro. conoce, me está dando algo que ni me gusta y luego ahí voy y se lo regalo a ver a quién. Entonces, eso nos pasa con los hijos. A veces cuando no conocemos, entonces, claro, sentarte a ver una serie de Netflix y luego platicar y, o sea, que te digan su punto de vista o su opinión y que tú un poco te calles, porque a veces luego eso es el problema, ¿no? Que empiezan a hablar Ujú. y te sueltas así, pero qué barbaridad, ¿cómo piensas así? Y entonces ya se acabó la relación. O sea, hay que dar chance a que ellos nos vayan contando. O sea, nos vayan platicando y vayamos respetando, porque incluso formar criterios, formar valores, formar hábitos va a ser mucho más fácil cuando sabemos qué piensan, ¿no? A veces como que nos adelantamos y queremos imponer porque nos da miedo que vayan a pensar como diferente, ¿no? Y entonces decimos, no, no, Claro. no. Pues claro, a veces da susto, pero cuando nos adelantamos, luego resulta contraproducente. Muy Y tú bien. me de otra cosa y luego ya te pondré un ejemplito. Muy bien. Oye, que va junto con pegado el asunto también de la tecnología, y lo platicábamos antes de entrar al aire, el asunto de la tecnología. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es para que se dé esa vinculación con los hijos? Y me refiero a la tecnología, pues ya desde lo que son las redes sociales, desde lo que es el WhatsApp, que yo creo que es la red social de mensajería la más usada, no solamente en México, sino prácticamente todo el mundo. ¿Qué tanto nos ayuda en eso como papás? Es que depende, es igualito que la serie de Netflix, ¿no? Hombre, Ujú. la tecnología no es ni buena ni mala, ¿no? Depende cómo uses la tecnología. A ver, el gran riesgo que hay hoy con la tecnología es que nos hace encerrarnos pues, en un aparato y no prestar atención de lo que pasa alrededor. O sea, Ujú. aunque estamos más cerca, digamos, incluso nos podemos comunicar y en el instante llega el mensaje
al otro lado del mundo, y si el hijo está, no sé, en casa de un amigo y yo me quiero comunicar en ese momento, le mando un WhatsApp, pues le llega de inmediato. Pero eso no quiere decir que estemos bien vinculados, ¿no? Ahora, depende cómo uses la tecnología. Yo te contaba hace rato que me llamó la atención una vez platicando con un papá que no podía ir a casa, digamos, estaba todo el día trabajando, entonces casi no veía a sus hijos. Y entonces, pues la tecnología le venía muy bien porque él agendaba como si fuera una cita de trabajo, y entonces, por decirte, a las 7 de la noche tenía hijos pequeños, y entonces a esa hora se conectaba y les contaba un cuento. Entonces, claro, ahí la tecnología sí te está sirviendo para vincular. Claro, si somos de esos papás que no sueltas el teléfono y te la pasas revisando el Facebook, el Instagram, el Twitter, y esto te impide conectar, híjole, pues no sé si no te suena familiar esta escena. Mejor vas a algún restaurante y está una familia comiendo y resulta que todos están enchufados en sus aparatos. Sí. Pero nadie está en lo mismo, cada quien está en su rollo. Pues claro que eso no ayuda a vincular. O sea, realmente hoy la tecnología sí es un reto, para la vinculación sí es un reto, pero no hay que satanizarla. O sea, porque sí puede ayudar, sí, ¿no? Pues depende. O sea, aquel papá, por ejemplo, un papá, a ver, estoy pensando en un papá soldado, un papá marino, que tienen que ausentarse pues por muchos meses incluso, y tienen la oportunidad de comunicarse a través de las redes, pues me parece fabuloso, ¿no? Claro. Oye, tú como mamá, a ver, ¿tú qué le dirías a otras mamás que te están viendo en este momento? ¿Qué red social les recomendarías? Primero, ¿cuál le recomendarías? Y la siguiente pregunta sería, si sería bueno o sano, a ver cuál término se adecua, ver, por ejemplo, el Facebook de tus hijos o el Instagram o otra red social. A ver, ¿qué les puedes decir al respecto? A ver, depende de la edad, ¿no? Porque cada red, pues, tiene un poco su restricción de edad, ¿no? Entonces, depende. A ver, las redes que ahora están más, digamos, usando más los chavos, pues, quizás Instagram, los dichosos TikToks que están súper de moda. A ver, yo lo voy a decir como mamá, que tengo 4 hijos y que todos son adolescentes ahora. Yo sí, digamos, el uso de redes, sí soy respetuosa de la edad recomendada, porque cada red tiene su recomendación de a cierta edad se puede empezar a usar. Yo sí invitaría a que respetemos eso, porque si no... Ese es un buen punto, Es que les vamos adelantando, y a veces como todos lo hacen, pues no nos importa, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué le va a pasar? Porque se meta al Facebook. Bueno, o sea, no es que le vaya a pasar nada, pero yo sí creo que respetaría. Bueno, yo eso he hecho, sí, decir, a ver, si esta red está indicada para a partir de tantos años, pues entonces esperamos un poco, ¿no? Otra recomendación de lo que me preguntas es, a ver, aquellas, digamos, las redes sociales son públicas. Entonces, tú no estás, digamos, violando su intimidad si tú tienes acceso a su red social, ¿no? El problema es cuando no te invitan, ¿verdad? Entonces hay que trabajar de otra manera, pero si tu hijo está publicando en una red social que la ve todo el mundo y tú también la ves, hombre, pues no tiene nada de malo, ¿no? Ahora, sí hay que tener cuidado, sobre todo con los adolescentes, que es que luego las mamás o los papás ponemos comentarios poco atinados. O sea, con mucho cariño, pero sí hay que acordarnos que la adolescencia, esta característica de búsqueda de autonomía, a veces va peleada con nuestras muestras de afecto extremas, públicamente hablando, ¿no? A ver, como por ejemplo. Pues, por ejemplo, que pongas, imagínate que a lo mejor, no sé, él sube una foto y ahí va la linda mamá y pone, ay, sí me acuerdo cuando, así, comentarios, le pone 1000 besitos, y me acuerdo cuando estabas, de 2 años que te embarrabas de chocolate, o sea, que pones un comentario que para ti resulta muy tierno, pero ¿sabes lo que pasa? Que a tu hijo le hace sentirse tratado como niño, o sea, se sigue sintiendo tratado como niño, y eso a los adolescentes no les gusta. O sea, no es que no les gusta que los quieras, eso sí les gusta, pero entonces cuando tú haces este tipo de manifestaciones adentro de tu casa y no hay nadie, pues a lo mejor sí le viene bien,
pero si la subes a las redes públicamente y delante de sus amigos, él se siente o ella se sienten tratados como niños, no les va a gustar. Y ahí repito, como la conversación con la que iniciamos, no es personal, o sea, no es que no te quieran a ti y te rechacen. Lo que pasa es que hay que entender que están en un proceso de ir construyendo su yo y su identidad, entonces se sienten invadidos, ¿no? Entonces yo eso sí no lo haría, ¿eh? O sea, tener mucho cuidado con los comentarios, ¿no? Ahora, digamos, en WhatsApp, por ejemplo, que no es tan público, digamos, es que este es un medio de comunicación un poco más privado, hay que tener cuidado, ¿eh? Depende de la edad, pero hay muchos papás que revisan y esto, pues mira, yo difiero un poco porque lo que genera es un clima de desconfianza. O sea, si tú tienes duda de algo que esté haciendo tu hijo, si está metido, yo pienso que revisarle y estar fisgoneando, a ver, si te enteras de algo, luego cómo lo vas a abordar si lo hiciste escondidas, ¿no? O sea, si revisaste a escondidas, ¿cómo vas a confrontar que viste o que leíste algo? Pues está difícil, ¿no? Entonces, sí, por eso el generar, o sea, yo me iré un paso más atrás, que justamente es el papel de la vinculación, o sea, generar este clima de confianza y de diálogo. Muy bien. ¿No? Perfecto. O sea, tú me dices si hay tiempo y yo te voy aterrizando con un ejemplo, pero tú me vas poniendo la pauta, ¿eh? Porque si me dejas hablar, pues nos amanecemos. Muy bien. Porque es un tema. Vamos a la última pausa y estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. Perfecto. Bien, estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztel TV. La verdad, una plática muy enriquecedora con la especialista en temas de vinculación de padres de familia e hijos, Pilar Velasco Barrera. La verdad es que nos ha dado unos ejemplos bastante buenos y yo diría que más que buenos son muy prácticos y los cuales ojalá y todos los podamos pues llevar a cabo en casa, también recomendar por supuesto esta entrevista, ya que la tengamos para todos ustedes, para que la puedan compartir con amigos, conocidos, con la familia, con todo el mundo, por supuesto. A ver, Pilar, se nos está acabando el tiempo en este último bloque, y hay muchos temas más que platicar, pero a ver, yo quisiera tocar 2, 3 temas, a ver, muy rápidos. El primero así rapidísimo. A ver, ¿qué tan bueno es que los adolescentes, ahorita que tú me decías que tienes hijos adolescentes, qué tan bueno es que a un hijo adolescente ya se le pueda soltar un celular? Algo que nos puede vincular, obviamente, también pues para saber si están seguros, ¿no? Si se fueron a una fiesta o si se fueron a la escuela, ya vienen de regreso, vienen en el transporte escolar bueno, a ver, en ese sentido, ¿tú cómo ves el asunto? ¿Vale la pena darles o no el celular? Lo digo porque hay muchos papás, pues obviamente que ya les sueltan el celular. A ver, cuéntame. A ver, un poco depende de la edad, ¿eh? Ojo. Ajá, entonces, y yo creo que sí es bueno, porque tampoco podemos aislar a nuestros hijos, hombre, pensando en una edad, póngale tú, hombre, de 13 años o de 14 años, que ya no estás hablando de un niño, ajá, y en donde a lo mejor incluso en sus clases o en sus actividades ya muy cotidianas es el medio de comunicación, ¿no? Entonces, y más ahora en la pandemia que han quedado un poco aislados, entonces, ¿cómo se conectan con el mundo de afuera, no? Entonces, es un tema delicado ciertamente, pero mira, yo creo que el problema no está en dar o no dar. Lo que pasa es que a veces damos y esto los papás lo traducimos como, pues ya es tuyo, entonces haz lo que quieras, ¿no? Es un poco como el tema del coche, ¿no? O sea, tú a un adolescente, cuando ya sabe manejar y ya tiene permiso, ¿le sueltas el carro? Pues sí, ¿no? O sea, claro, se lo sueltas para que se vaya de aquí, de la Ciudad de México, hasta, no sé, hasta Cuernavaca, cuando está aprendiendo a manejar y que se vaya solo a una fiesta a Cuernavaca. Pues no, a lo mejor no se lo sueltas así. No, lo mismo pasa, o sea, tú tienes que ver, a ver, ¿qué edad tiene?
Luego, ¿cómo es mi hijo? Porque eso también importa, ¿no? O sea, y qué tan, digamos, qué tan mm, capaz de autodominarse es. Es que hay chavos muy responsables que respetan un poco el no estar todo el día conectados y hay otros que no. Entonces yo tengo que ir viendo eso. Ahora, mucho está, o sea, más que darle el aparato o no, está en qué límites pongo en el uso de ese aparato, ¿no? Exacto. O sea, no puedes usarlo todo el santo día. Yo, por ejemplo, una regla que tengo es, en la noche no hay aparatos en las recámaras. Porque tener un aparato las 24 horas sí me parece que puede generar daño. Entonces, yo quitaría el celular en las noches, ¿no? Hombre, también hay que contemplar, a los 24 años a lo mejor ya no, ¿no? O sea, depende, pero decir, a ver, en general, pero eso hay que, o sea, poner el ejemplo los papás, ¿eh? O sea, un poco las limitaciones que tú vayas poniendo, pues las tienes que cumplir tú también. O sea, si tú les estás restringiendo para que descansen bien, para que no estén metidos en las redes y tú te acuestas a las 2 de la mañana porque estás chateando o estás fascinado viendo las redes, pues me parece que eso moldea mal, ¿no? Por Entonces, supuesto. eso sería como el segundo criterio. O sea, uno poner límites muy claros y respetarlos. Ahora, muy importante es que esos límites se los des a conocer antes de darle el aparato, porque si no, luego hay muchos problemas. Porque claro, les das un aparato, aparte luego los papás nos dejamos presionar y solemos dar aparatos como muy buenos y además como ilimitado, ¿no? O sea, ahí pagas y usas todo y tú acabas pagando lo que tu hijo use. Y entonces, pues eso quizá no es lo más conveniente. O sea, quizá empezaría yo de un aparato más sencillo y a lo mejor limitaría y les comunicaría estos límites. O sea, te lo va a dar, pero ahí están las condiciones, ¿no? Y a veces hasta puedes hacer un acuerdo, o sea, no se respeta la condición, entonces se retira el aparato tanto tiempo, o sea, tiene que haber una consecuencia conocida por ellos antes de que les des el dispositivo, el celular o el aparato que quieras. No estábamos hablando de celulares, pero quizá no es tanto si se lo das o no, sino cómo te mueves en torno a que ya se los diste, ¿no? Porque a veces se los damos y como ya cumplió 15 años, ya. Pues no, eso no es suficiente, ¿no? Muy bien. A ver, en estos minutos que nos quedan, que son más o menos 7 minutos y medio, 8 minutos de programa, sí me gustaría que rematáramos con este tema del vínculo entre los padres y los hijos, pero con una figura que desgraciadamente pues existe en la sociedad. Y yo diría, me enfocaría dos figuras. La primera, los padres divorciados, los padres que ya se separaron. Ese no es el tema, pero el tema sí es cómo se pueden vincular esos papás que ya no viven en la misma casa, pero tienen en común los hijos, 1, 2, 3, los hijos que sean, pero se tienen que vincular porque toda la vida van a ser sus papás. Esa sería la primera pregunta. La segunda sería, ¿cómo se puede vincular también una mamá soltera? Porque también es una de las realidades que vivimos en la sociedad mexicana. Ha aumentado el número de mamás solteras que tienen que trabajar, tienen que cuidar a los hijos y que si ellas no pueden estar al cuidado de los hijos 100% como ellas quisieran, bueno, pues tienen que decirle a los hermanos, tienen que decirle a la mamá o a los papás, es decir, los abuelitos cuidan a los hijos. En este caso, ¿cómo se puede vincular esta mamá con los hijos o con el hijo? A ver, yo sé que es un tema muy, muy, muy amplio, pero yo creo que sí es muy importante que nos des algunas luces, algunos tips sobre estas dos figuras. Buenísima pregunta. A ver, cualquiera se puede vincular, sea la situación que le toque vivir. O sea, la circunstancia hará quizá más complicado, que hombre, lo ideal siempre es que tengas, exista la pareja y haya apoyo y más o menos vayan en la misma sintonía, pero eso es lo ideal. No, como tú dices, hay un gran porcentaje hoy de familias separadas o de mamás solteras, entonces siempre se puede vincular, porque la vinculación, como le dije al principio, lo que supone es que tú seas capaz de entender y responder a las necesidades emocionales. Entonces, incluso no necesariamente, a lo mejor hasta en familias que funcionan bien y que están papá y mamá, eso no significa que estén vinculando bien, ¿eh? Hay mujeres divorciadas o mamás solteras que son más capaces
de leer y responder las necesidades emocionales de los hijos. Entonces, no es que vayan, o sea, no es que alguien separado o una mamá soltera esté exenta o esté limitada de este poder de la vinculación. Claro que no. O sea, se puede. Quizá costará más trabajo porque a veces esta relación de pareja que, hombre, te da seguridad, pues la transmites. Lo que pasa es que en la vinculación se debe transmitir seguridad. O sea, tú debes de estar autorregulado o autorregulada emocionalmente, pues claro que sí, si no, no vas a vincular bien. Entonces, una mamá soltera, un papá divorciado, una mamá divorciada, tendrá que buscar cómo trabajar de manera personal para que su vinculación sea adecuada. Pero, hombre, yo conozco muchos casos de familias, porque veo muchas familias que están, por ejemplo, divorciados y que los hijos están bien porque los dos han sabido nutrir emocionalmente. Ahora, puede ser que los dos no lo hagan, pero lo haga uno solo. Con que lo haga uno, o sea, con que un niño tenga una figura de afecto que le resulte significativa y que esta figura le proporcione seguridad emocional, con eso basta. Y muchas veces esta figura es la abuelita o incluso un tío o una nana. O sea, como cada familia vive su propia circunstancia, esa es la riqueza de la vinculación. O sea, la vinculación se puede acomodar a cualquier circunstancia de vida, siempre y cuando se cumpla esta característica de entender el mundo emocional de aquel con quien quieres vincular, porque luego tiene esto muchas ventajas. Entonces, no es que necesariamente la vinculación te la dé incluso la paternidad, ¿eh? O sea, es lo natural, pero a veces los papás o el papá o la mamá, aún viviendo juntos, a veces no saben responder a estas necesidades emocionales. Y entonces a lo mejor este niño se vinculó más pues con un profesor o se vinculó con la maestra. ¿Cuántas historias no hay preciosas de que quien salvó efectivamente un niño fue una maestra? ¿No? Entonces, a mí me parece que esto es muy esperanzador, ¿no? Siempre se puede, o sea, para aquellas mamás solteras que nos escuchan o para las familias que están separadas, o sea, los papás separados, sí se puede hacer bien este trabajo de la vinculación con muy buenos resultados en los hijos, sí se puede. Claro, hay que conocer aquellas cosas que nos van a dificultar y que tendremos que ir venciendo porque son un reto, ¿no? No sé si así respondes, que no me quiero pasar del tiempo, pero un poco así, ¿eh? O sea, nadie queda fuera, eso es un poco el mensaje. Muy bien, tenemos todavía 1 minuto y medio 2 minutos para que nos des tu conclusión de este tema. Pues buenísimo, mira, yo creo, fíjate que ahora que he estado como con muchísimo trabajo por el tema de la pandemia, porque se ha exacerbado el estrés, la ansiedad, la depresión, sí he confirmado la importancia de la vinculación. He invitado mucho a los papás con los que trabajo más de cerca a que sí hagamos un esfuerzo, porque somos los papás, hablando, o aquella figura de afecto que es la que resulta significativa. O sea, puede ser la abuelita, el maestro, como dijimos, pero somos aquellos adultos los que guiamos el corazón de nuestros hijos. Y sí resulta muy, muy importante en su desarrollo psicológico sano. O sea, a veces yo digo, hombre, van a acabar aprendiendo. Hay mamás que están muy estresadas o papás con el tema del aprendizaje en línea. Van a acabar aprendiendo. Lo que pasa es que si los destazamos emocionalmente, eso sí va a generar consecuencias. Entonces yo invitaría hoy a los papás a enfocarnos más o a detenernos un poco en tratar de entender qué pasa en el corazón de nuestros hijos y apuntar el dardo al corazón. Yo eso haría. A mí se me hace que eso resulta, incluso nos va a dar la capacidad de salir adelante esta fuerza del amor frente a cualquier circunstancia que nos toque vivir, como es ahora la pandemia, ¿no? Perfecto. No sé. ¿Sí? Pilar, pues te agradezco mucho tus minutos que nos has brindado sobre este tema, sobre el vincularnos entre los padres de familia y los hijos, y esperemos que esta sea la primera de muchas veces que podamos platicar de esta manera y también en el foro de AzTeleTV, ahora que ya regresemos después, esperemos que ya exista la vacuna y ya nos puedas visitar en foro para ampliar este tema, porque la verdad es que hay mucho de qué platicar. Así es, Miguel, pues te agradezco a ti y bueno, agradezco a todo el público que nos escucha y ojalá esto sirva, ¿no? Y vaya contribuyendo a generar mejores familias y mejores sociedades. Perfecto. Oye, regálanos tus redes sociales, por favor, para seguirte.
Claro que sí, estoy en Facebook vinculando con Pilar Velasco y en Instagram Pilar Velasco Barrera. Perfecto. Bueno, ¿Sí? pues ya lo escucharon. Gracias, Pilar, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de Hasta LTV. Nos vemos. Hasta luego. Astele.tv. Astele.tv.